Hola. No estoy seguro de qué beneficio tendrá esto, pero siento la necesidad de informarles sobre la experiencia que tuve, en caso, no lo sé exactamente. En caso de que tú también lo experimentes, pronto entenderás por qué esa no es realmente una razón válida, y no puedo imaginar que alguien más que haya pasado por esto, suponiendo que tales personas existan, obtenga algo nuevo de mi cuenta. Demonios, ni siquiera puedo imaginar que una persona así quisiera volver a ver el mundo desde la perspectiva de otra persona, porque yo ciertamente no lo hago. No estoy muy seguro de quién soy, pero los médicos seguían llamándome Zachary, así que haz con eso lo que quieras. Estuve en un hospital psiquiátrico durante aproximadamente un mes, y entre la terapia y las pastillas, estaba seguro de que estaba mejorando mi forma de afrontar lo que había experimentado. A veces todavía es difícil precisar quién era antes, pero a medida que los recuerdos recientes han comenzado a desvanecerse, se ha vuelto mucho más fácil y, a veces, creo que incluso puedo sentir la forma de mi antigua vida, aunque solo sea en los bordes de mi conciencia. En cualquier caso, mis recuerdos del mes pasado son bastante claros, al igual que los acontecimientos de los minutos previos a que todo sucediera. Iba a entrar en más detalles sobre mi vida reciente, pero creo que esperaré hasta el final de la publicación porque empiezo a sentir que estoy posponiendo escribir sobre mi experiencia. De todos modos, solo tengo unas pocas horas aquí. No recuerdo haberme despertado esa mañana, y no recuerdo si salí a tiempo o no a trabajar, pero sí sé que ya llegaba tarde y atrapado en el tráfico de la autopista de mi ciudad, unos días antes de Navidad. Eran las 9:07, parachoques contra parachoques, casi paralizado, y habían sido así durante al menos unos minutos, ya que ni siquiera recuerdo haber tocado el pedal del acelerador. Me dijeron que llamé al trabajo unos 15 minutos antes, pero no lo recuerdo, solo el destello de las luces de emergencia más adelante. Lo último que vi antes de todo fue el reloj marcando las 9:08, y suspiré molesto por el continuo retraso. Unos segundos después, me mareé y mi visión se desvaneció al sentir un destello de angustia, de tristeza y de ira que surgió de la nada. Duró solo un segundo pero se sintió tan real, tan personal. Mi visión recuperó, pero antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar en un grado significativo, fui golpeado por un destello similar, de pena y dolor, y una abrumadora sensación de finalidad. Sentí como si me estuviera muriendo, aunque había una corriente subyacente de alivio, y luego volvió a suceder después de un momento. Esta vez, sin embargo, un rayo de miedo y pánico me atravesó, mezclado con odio y una sensación inquebrantable de frío. Junto con esto, sin embargo, apareció la imagen borrosa de un hombre inclinado, demasiado cerca y envuelto en sombras. Empecé a entrar en pánico, pero antes de que pudiera, me golpeó otra ola, luego otra y otra. Decenas de momentos pasaron por mi mente y cada vez parecían durar más y más. Estaba asustada y sola, llorando y sin poder respirar, luego estaba confundida y en gran medida inconsciente, sin reconocer a las personas a mi alrededor mientras mi visión se desvanecía, luego le sonreía a mi esposo, su mano apretando la mía mientras me decía cuánto él me amaba y mi vista se desvaneció. Uno tras otro, cada uno más largo que el anterior. A veces estaba soñando y de repente me di cuenta de que algo andaba mal y no podía despertar. Estaba muriendo, una y otra vez, de todas las formas que podía imaginar. Despertar con un auto que se aproxima y mis huesos se rompen, alcanzar desesperadamente la superficie mientras mis pulmones se llenaban de agua, jadear por aire abrasador en una oscuridad acre, buscar a tientas la mano de un miembro de la familia mientras poco a poco se hacía más difícil respirar, y un momento aterrador de absoluta felicidad saltando desde un balcón, solo para un destello de arrepentimiento momentos antes del suelo. A veces simplemente no había nada, ni vistas ni olores, apenas un susurro de una voz en algún lugar que no podía conocer. Pensé que estaba viendo todas las diferentes formas en que podría morir, hasta que me tomé una selfie en el asiento del pasajero de un automóvil que se pasó un semáforo en rojo. No era mi cara en la pantalla. También comencé a tener recuerdos de cada experiencia. Sabía que me estaba muriendo de cáncer, sabía que tenía el baile de graduación en una semana, sabía que no volvería a ver a mi esposa, sabía que mi esposo me iba a extrañar, sabía que mi familia nunca me encontraría. A lo largo de todo esto, pude sentir mis propios pensamientos, separados de lo que estaba experimentando, el pánico y la confusión se hicieron a un lado cuando me di cuenta. Debo estar alucinando, porque la única otra alternativa es que estoy experimentando los momentos finales de otras personas reales.
Solo sentí que podía mover mi propio cuerpo entre las visiones, cada recuerdo se desvanecía hasta que vi el volante de mi propio auto, de repente feliz de estar atrapado en el tráfico después de haber experimentado en detalle lo que se siente al morir en un lugar alto. Colisión de velocidad. Busqué a tientas alrededor de la columna de dirección entre cada momento, tratando de presionar los limpiaparabrisas o los faros o los peligros, cualquier cosa para que los pobres conductores detrás de mí supieran que algo andaba mal, golpeando algo antes de darme cuenta de que probablemente ya lo sabían, había estado sentado allí esencialmente alucinando. Al menos durante una hora, seguramente alguien había llamado a una ambulancia y todavía no había llegado. Después de la siguiente visión, miré el reloj. Todavía eran las 9:08. Eso no fue posible. Habían pasado al menos una hora, tal vez una hora y media, y justo cuando empezaba a pensar que tal vez el reloj estaba roto, marcaron las 9:09. En ese momento, la pequeña sensación de alivio fue superada rápidamente por una nueva ola de pánico y confusión, y a medida que esos momentos seguían pasando, cada uno de los cuales parecía más cercano a un minuto completo, comencé a sentir algo más, como algo tirando de mi mente. Y llenándolo de estática de una vez, llegando a un crescendo mientras observaba a mis hijos, sus hijos, salir de la habitación mientras mi anciana esposa tomaba mi mano entre las suyas mientras se despedía. Cuando terminó la visión, sentí como si un hilo se rompiera y grité cuando la estática que se había estado acumulando pareció estrellarse contra mi mente de una vez, como un tsunami contra la orilla. Proporcionar una explicación completa de lo que vino después es francamente imposible, así que voy a tocar algunos aspectos destacados, pero me gustaría abordar algo aquí. Lo que experimenté ese primer minuto fue de lejos la peor experiencia que he tenido en un aspecto. Siempre he tenido miedo a la muerte, y nadie debería tener que experimentar ese terror más de una vez en la vida. Después de todo, calculo que experimenté cerca de 100 muertes, lo que equivale a más de una hora de recuerdos, llenos de miedo, ira, aceptación, rabia, amor y tristeza, y toda una vida de emociones y recuerdos escondidos justo detrás del velo de una muerte inminente. Si eso hubiera sido todo, podría haberme vuelto loco o simplemente haber quedado traumatizado por la experiencia. Podría haber llamado al trabajo y tomarme el día libre para poder pasar el resto del día en el fondo de una botella, o tal vez habría llamado a un amigo y habríamos ido a algún lugar para dejar de pensar en lo que estaba haciendo. Había visto. Quizás habría llamado a mi familia, sean quienes sean. Sin embargo, en retrospectiva, estoy agradecido por esas experiencias, porque de lo contrario no habría estado preparado para lo que vino después. De repente, con ese último recuerdo de la muerte, experimenté una explosión de información. A veces sentí que fluía de un recuerdo al siguiente, otras veces estaba seguro de que estaba viendo docenas o cientos a la vez y, a veces, sentía que simplemente no podía sentirme a mí mismo en absoluto. Cuando empezó me sentí abrumada y tenía miedo de sufrir más muertes, pero el suspenso de presenciar una muerte repentina se desvaneció rápidamente. En un momento estaba viendo un programa de televisión solo en mi apartamento, otras veces era banquero, animador, ladrón, piloto, comía, andaba en bicicleta, corría y jugaba, todo al mismo tiempo. Algunos momentos fueron conmovedores. Yo era un niño pequeño, daba mis primeros pasos hacia mi madre sin ayuda, o recibía ayuda al otro lado de la calle de un caballero cariñoso, o me dejaban una propina de $100. A veces estaba aterrorizada, pidiéndoles a mis padres que dejaran la luz encendida, o invitando a esa linda chica a una cita, o incluso siendo perseguida por algún animal grande que podía oír pero no ver. Por lo general, simplemente estaba haciendo algo aburrido, como comer una cena congelada o resolver un crucigrama. A medida que avanzaba, hubo un par de cosas que entendí bastante rápidamente. Primero, cada experiencia duró exactamente 57 segundos. Lo confirmé repetidamente durante el transcurso de la terrible experiencia, cada vez que alguien, generalmente un estudiante, estaba mirando un reloj. En segundo lugar, el tiempo absoluto parecía ser el mismo, unos 8 minutos después de la hora, aunque a veces lo veía en 38 y, extrañamente, en 53 unas cuantas veces. La tercera cosa que descubrí, o, supongo que es más exacto decir, probé, fue que estos no eran solo recuerdos, sino experiencias reales en tiempo real que estaban sucediendo en ese momento, o que habían sucedido justo antes de que yo ingresara a este último set de recuerdos.
Uno en particular hizo bastante obvio que este era el caso, cuando vi mi propio auto desde la perspectiva del conductor detrás de mí en el tráfico, algo que sentí como si hubieran pasado años desde que tuve que lidiar con esto, y observé mientras aparentemente comenzó a tener espasmos y gemir antes de que las luces intermitentes comenzaran a parpadear y los limpiaparabrisas se apagaran. Me tranquilizó cuando el conductor se dio cuenta inmediatamente de que algo podía estar mal y decidió vigilar mi coche hasta su salida. En realidad, lo siento, pero solo quiero tomarme un momento para compartir una de las cosas menos glamorosas que aprendí. Pasé mucho tiempo en el baño. Eran muy pocos de ustedes, pero algunos de ustedes se sienten muy frustrados con esto. El mejor método si estás sentado es enderezar la espalda, relajar los músculos y respirar profundamente. He visto muchas cosas buenas y muchas cosas malas, y después de comprobarlo personalmente puedo confirmar que muchos de vosotros tenéis muy mala forma y nadie habla nunca de ello. Lo siento, nuevamente. Sé que es una tangente aleatoria, pero algunos de ustedes realmente están lidiando con demasiado dolor y parecen pensar que es normal por alguna razón. La naturaleza es eficiente. Si duele, lo estás haciendo mal, salvo condiciones médicas. Perdón por la tangente, pero el dolor siempre fue parte de la experiencia si alguien lo sentía por sí mismo. Y sí, puedo confirmar que expulsar un cálculo renal puede ser fácilmente más doloroso que un parto normal, pero como era de esperar, es mucho menos gratificante emocionalmente. Curiosamente, nunca experimenté el nacimiento cuando era niña. De vez en cuando estaba mirando desde un cochecito o una cuna, o me sostenía en brazos de una madre. Definitivamente había recuerdos de niños pequeños, pero nunca de un recién nacido. Cualquiera que sea la razón para eso, se me escapa. En el otro extremo de ese espectro, sin embargo, surgieron algunas experiencias más perturbadoras. La muerte siguió siendo una experiencia con la que me topé más a menudo de lo que me gustaría. Por lo general, se trataba de alguien que se estaba consumiendo, a menudo con familiares cerca y, a veces, sin la capacidad de reconocerlos. A veces, sin embargo, era alguien que había experimentado un accidente fatal y estaba tardando un poco en desaparecer, otras veces estaba sufriendo una sobredosis activa y un par de veces yo era alguien en alguna zona de guerra, el estallido entrecortado de disparos distantes solo ahogado por el rugido de mi propia sangre en mis oídos mientras me desplomaba contra una pared. Hubo algunos casos en los que supe que una persona estaba en el proceso de salir en sus propios términos y, como antes, uno de los peores sentimientos fue ver a alguien darse cuenta, seguramente demasiado tarde, de que había cometido un error y desear haberlo hecho. Podría haberlo detenido. Sin embargo, con la muerte vinieron cosas aún más inquietantes. No solo que me inflijan violencia a mí, sino ver cómo se ejerce violencia sobre otros. Una pandilla que se prepara para la violencia contra sus rivales, un tirador en una escuela que planea sobre la marcha cómo lidiar con la policía, algunos casos de tortura sádica, el apuñalamiento y la profanación de una mujer en un callejón. Si bien son poco comunes, no puedo olvidar muchos de estos, y más que cualquier otra cosa que vi, desearía poder hacerlo. La cuestión es que al final fui a la vez perpetrador y víctima. De hecho, creo que no es exagerado decir que finalmente vi a través de los ojos de todos los habitantes del planeta. Me quedé atrapado viviendo ese minuto tantas veces que perdí la cuenta más veces de las que puedo contar. Cuando me di cuenta de que este podría ser el caso, se lo conté a uno de los otros pacientes de mi sala y me preguntaron si recordaba algo acerca de ser cierto político. Aparentemente, este hombre era un punto doloroso para mucha gente, pero honestamente no puedo recordar nada sobre él. O se parecía tanto a otros políticos que nada destacaba, o en ese momento estaba dormido. Ah, sí, también pude ver sueños activos, con bastante frecuencia. Hubo algunas cosas francamente extrañas, incluso si la mayoría de esos recuerdos se desvanecieron mucho más rápido que el resto, pero es definitivamente cierto que un minuto de tiempo real puede parecer como siglos dentro de un sueño. Obviamente, incluso sin la pérdida de detalles que viene con el tiempo, describir los sueños es un proceso finalmente inútil, pero algunos de los más extraños todavía me parecen divertidos, como aquel en el que un personaje ficticio fue reemplazado en su trabajo por el soñador hasta que el personaje regresó y comenzaron a pelear antes de ver un gato bailando hecho con frascos de maní y decidir que tenían que irse, o el sueño en el que el soñador estaba viendo a un conserje arrastrar pingüinos muertos a un estanque lleno de ellos, solo para que apareciera una nave espacial.
Las nubes se chocan contra la piscina, enviando cadáveres de pingüinos rebotando en todas direcciones mientras se despiertan y susurran una maldición confusa en la oscuridad de su habitación. Obviamente hubo pesadillas. Las bombas, los dientes y la vergüenza pública parecían ser algunos de los más comunes, pero definitivamente había algunos miedos muy singulares en exhibición, como personas con piel fina como el papel y vacíos debajo, o cualquier cantidad de bichos espeluznantes, o ser perseguido. Edificios abandonados. Incluso hubo uno en el que el soñador se despertó gritando después de una visión de sí mismo colapsando en un montón de coral, lo cual me parece divertido por alguna razón que no puedo explicar, y más de un sueño que incluso yo estaba convencido de que no eran sueños. Hasta que algo malo pasó y se despertaron. Muchas de las visiones eran simplemente oscuras, rara vez se podían escuchar los sonidos apagados de la respiración, los crujidos o los ronquidos, por lo que debieron ser personas que dormían sin soñar. Sin embargo, hubo algunos casos en los que alguien era claramente sonámbulo, y siempre era divertido cuando un miembro de la familia presenciaba e intentaba interactuar con el individuo. Por supuesto, intenté pedir ayuda con frecuencia. Incluso después de haber aceptado lo que estaba experimentando, todavía quería llamar, pedir ayuda, tal vez conseguir algo de consuelo o simplemente interactuar con otro ser humano después de tanto tiempo. Como era de esperar, casi nunca funcionó. La gran mayoría de ustedes nunca notaron que estaba allí, viendo a través de sus ojos y sintiendo destellos de sus pensamientos y recuerdos, pero algunas personas me escucharon e incluso me respondieron. La mayoría de estas personas parecían sufrir algún tipo de enfermedad mental no tratada, aunque algunas parecían sanas y, comprensiblemente, estaban asustadas. Por supuesto, no estoy muy seguro de qué hacer con esa información ahora, pero en ese momento estaba increíblemente agradecido por esos breves momentos de conexión humana. Curiosamente, había un tercer grupo entre ellos, que no podía oírme pero de alguna manera sabía que algo había cambiado. No podría decirte cuántas personas se estremecieron a los pocos segundos de cambiar a ellos, o de mirar a su alrededor como si pensaran que los estaban observando. A menudo ni siquiera necesitaba decir nada para obtener esta reacción, pero casi invariablemente ellos no reaccionaban cuando lo intentaba. A veces podía influir en un sueño y trataba de advertir a las personas si estaban en una pesadilla, pero aunque podía lograrlo un poco más a menudo, no era tan común. También he adquirido conocimientos en varias profesiones y, de hecho, estoy bastante entusiasmado con mis perspectivas una vez que salga del pabellón. No estoy muy seguro de por qué, pero últimamente he estado pensando en convertirme en algún tipo de creador. Simplemente se siente bien por alguna razón, como si tal vez quisiera serlo antes de que todo esto sucediera y nunca pensé que tenía las habilidades para ello. Si alguna vez recuerdo quién soy, puede que actualice esta publicación, pero ya veremos. Esa fue la mayor parte. Experiencias absolutamente mundanas, apenas un minuto en la vida diaria de los 8.000 millones de personas que viven en este planeta. Si lo hubiera experimentado secuencialmente, me habría llevado 15.000 años. Mientras sucedía, definitivamente pensé que nunca terminaría, pero mirando hacia atrás, sigo sintiendo como si hubiera durado solo un minuto, solo una explosión de 8.000 millones de imágenes. Hubo algo de lo que me enteré recientemente, que hay personas viviendo en órbita mientras escribo esto, pero nunca sentí baja gravedad ni vi vistas de la Tierra desde tan alto. Había mucha gente en los aviones y una persona que estuvo en caída libre haciendo paracaidismo todo el tiempo, por lo que seguramente no se debió a la falta de contacto con el suelo. Cualquiera que sea esa razón, no creo que pueda resolverla por mi cuenta. No solo, pero no sé si me gustaría recibir ayuda. Porque aprendí algo más a través de todo esto. Algunos recuerdos que se destacaron y que no olvidaré pronto. El primero ocurrió en algún momento dentro del primer año y transcurrió relativamente sin incidentes. Un médico corrió a buscar un carrito de emergencia y luego salió a gran velocidad por un pasillo, con una especie de alarma de fondo. Las paredes eran blancas, pero supuse que era un hospital en alguna parte, y la visión cambió antes de que pudiera ver al paciente. El segundo llegó aproximadamente una década después, y fue alguien que se había despertado poco antes, ante el sonido de la misma alarma. Se pusieron una bata de laboratorio y corrieron por un pasillo, llegaron a una habitación y abrieron la puerta. En el interior, la habitación tenía máquinas y computadoras en cada pared, excepto una, que tenía un único panel de vidrio grande. Otra persona vestida con una bata de laboratorio estaba sentada frente a una de las consolas, mientras una mujer con un traje negro miraba por la ventana. Al abrir la puerta, preguntó sin aliento, ¿qué está pasando? La mujer respondió,
Estamos perdiendo el tema, con la voz llena de decepción y el rostro vuelto mientras seguía mirando. El otro, un hombre de barba corta, se volvió de su lugar frente al ordenador y le gritó a la mujer: ¿Perderlo? Ya está perdido. Luego se volvió hacia el hombre que acababa de entrar. Apaga la máquina. Si se sobrecarga, lo perdemos todo. El hombre giró sobre sus talones antes de que el hombre barbudo terminara de hablar y corrió hacia la habitación de al lado, chocando sin gracia contra la pared del fondo antes de alcanzar un panel de interruptores y tirar de la palanca en el costado. Pasaron casi 1000 años antes de que volviera a estar en esa habitación. Yo era ese científico y él estaba mirando una lectura en una pantalla, lo que parecían ser signos vitales que habían estado fluctuando violentamente antes de estancarse. Golpeó la pared y siseó mierda, mientras sus dedos volaban sobre las teclas, tratando de verificar que las lecturas fueran precisas. Se detuvo y, cuando la tensión pareció abandonarlo, susurró: «Se ha ido». En ese momento, alguien abrió la puerta de la habitación y preguntó qué había pasado. «Estamos perdiendo el tema». La voz de una mujer, desde atrás, provocó un destello de ira en el hombre, que se giró. ¿Perderlo? Ya está perdido. Antes de volverse hacia el tercer hombre. Apague la máquina. Si se sobrecarga, lo perdemos todo. Una vez que la puerta se cerró, suspiró. ¿Qué estoy diciendo? El proyecto ya terminó. Se volvió hacia la mujer y luego miró más allá de ella, hacia la habitación más allá del cristal. Me sorprendí cuando lo vi. La habitación era grande, circular, tuberías y cables cubriendo el suelo y colgando del techo, todos corriendo hacia el objeto en el centro. Una silla, atornillada al suelo, con ataduras que sujetaban a un hombre firmemente en su lugar. El hombre estaba marchito, arrugado, con el pelo blanco como la ceniza y con bolsas intravenosas suspendidas encima. Si había un dispositivo médico al que se podía conectar, él lo tenía. Medicamentos, respirador, diálisis, algo que sujetaba su cabeza en su lugar. Los médicos se apiñaban en la silla, hacían compresiones torácicas y revisaban las máquinas. Uno de ellos gritó algo, pero a pesar de que claramente estaba gritando, su voz no se escuchó. Desde la izquierda, la voz de mujer. Quizás. Luego lejos de ese lugar, y por todo el mundo. Hubo otras que luego me di cuenta de que eran las mismas instalaciones, repartidas a lo largo de mi experiencia. Científicos que habían estado comiendo, revisando datos o haciendo un descanso, dejándolo todo y siguiendo algún tipo de procedimiento de emergencia. Algunos corrieron a revisar el equipo conectado a la silla del hombre, otros sacaron programas de sus estaciones de trabajo, teclearon códigos y abrieron registros, y otros simplemente corrieron por lo que parecían ser kilómetros de pasillos. Algún tiempo después de ese último recuerdo, yo era un hombre que corría hacia el anciano en la silla, comprobando frenéticamente mi pulso antes de comenzar las compresiones. Incluso a través de los guantes, me di cuenta de que el anciano era aún más frágil de lo que parecía desde la sala de observación. Su piel estaba fría y suelta, y sentía que las costillas de debajo iban a doblarse si las empujaba con más fuerza. El médico gritó: ¿dónde está ese carro de emergencia? Antes de que las imágenes cambiaran una vez más. Adquirí algunos conocimientos de la gente que trabaja allí. Muchos habían estado en esta instalación durante años, manteniéndolo con vida por todos los medios a su alcance. Sus medios eran excelentes, pero parecía que pocos sabían exactamente de dónde provenían los fondos o qué tenía de especial. Aún así, el hombre de la silla había estado en esa silla más tiempo que nadie allí, había estado allí durante décadas, y parecía que finalmente había muerto. Al final, yo había sido todos en esas instalaciones, excepto uno, la mujer en la sala de observación. Pasó aproximadamente una semana antes de que terminara mi minuto, y ella estaba mirando hacia la habitación con el hombre en la silla, observándolo atentamente mientras todos entraban corriendo. Parecía estar sumida en sus pensamientos, pero no pude leerlo. Su historia o lo que estaba pensando exactamente. Aún así, la conversación siguió igual que antes, hasta el final. ¿Qué estoy diciendo? El proyecto ya terminó, dijo la voz a su derecha, a lo que ella respondió: quizás. Sin embargo, inmediatamente después de eso, sus pensamientos se calmaron y uno brilló. Dicho esto, ¿quién eres? Al principio pensé que lo había dicho en voz alta, luego recordé que nunca la había oído decir eso cuando yo era el otro hombre en la habitación. Sentí que mi sangre se helaba. No le había dicho nada, no había tratado de alertarla de mi presencia, e incluso si ella me sintiera de alguna manera, ¿cómo sabría dirigirse a mí, y mucho menos dejarle un pensamiento tan claro?
Incluso ahora se me pone la piel de gallina mientras escribo este relato, pero todavía no ha sucedido nada, así que no estoy demasiado preocupado. Poco después de eso, comencé a sentir estática en mi mente. Solo cuando empezó a hincharse me di cuenta de que había estado ahí todo el tiempo, un zumbido bajó en mi mente, y mientras crecía una vez más, sentí que me preparaba para lo que vería a continuación. En cambio, todo quedó en silencio. Estaba observando a alguien en su auto, atrapado en el tráfico con luces de emergencia en la calle. Se sentó allí por un minuto mientras yo esperaba a ver qué pasaba. Pasó otro minuto, luego otro, y cuando el coche de delante se adelantó y el conductor no hizo ningún movimiento para llenar el hueco, me di cuenta. Este era mi auto. Estaba de vuelta. Moví mis ojos hacia el volante, hacia mis manos. Tener el control se sentía extraño, ajeno. Apreté mis manos experimentalmente. Los huesos de mi mano se movieron y el cuero chirrió ligeramente. Miré el reloj. 9:12. Lo miré un momento más, y cuando pasaron las 9:13, miré por la puerta del pasajero hacia la ciudad. Surgieron recuerdos de la gente de esa ciudad, de la gente de esos edificios, de esas calles. Las personas sin hogar en los callejones y los ejecutivos bebiendo whisky, el ciclista que se había atropellado en un paso de peatones y el hombre que había estado jugando toda la noche, la mujer reprendida por llegar tarde y el hombre reprendiendo a su inepto empleado. Vomité por toda la consola central. En algún lugar de mi mente pensé en buscar algo con que limpiarlo, pero luego vi cómo se estaba extendiendo, goteando entre los asientos, y me di cuenta de que nunca había visto eso antes. De alguna manera, durante todo lo que acababa de suceder, ni una sola vez alguien había vomitado así en su consola. Me deleité con ello, mirando a mi enfermo antes de que alguien llamara a mi ventana. Salté ante el sonido, levanté la vista rápidamente y me sentí un poco mareado por el movimiento. Había alguien parado en mi puerta, inclinándose para poder ver el interior de mi auto. Sus ojos pasaron del vómito a mí y su voz apagada llegó a través de la ventana. ¿Estás bien, hombre? Tragué y traté de hablar, pero vacilé al intentar responder en varios idiomas a la vez. Intenté hablar de nuevo solo en inglés, pero solo logré soltar un débil gemido, antes de rendirme y simplemente negar con la cabeza. Llamaré a alguien, dijeron, antes de salir corriendo. Miré de nuevo el reloj. 9:32. Miré por el parabrisas y me di cuenta de que era el único automóvil en mi carril y, mientras el tráfico fluía lentamente a mi alrededor, pude verlos mirar mientras pasaban cuando me volví para mirar. Se oyó de nuevo un golpe en la ventana. ¿Crees que puedes detenerte? Sacudí la cabeza nuevamente, se acercaron un teléfono celular a la oreja y se dieron la vuelta. Un minuto después, dijeron, alguien está en camino. Asentí y luego esperé a que llegara un paramédico. No esperé mucho y pronto rodearon mi auto. Abrí la puerta y ellos hicieron el resto, revisando mis signos vitales y cargándome en la camilla mientras permanecía sentado allí casi sin responder, todavía procesando todo lo que había presenciado. De camino al hospital seguí repasando todo, una y otra vez, hasta que recordé los crímenes que había presenciado. Me di cuenta de que algunas de esas personas podían salvarse, que podía advertir a alguien. Encontré mi teléfono pero no pude desbloquearlo, lo intenté varias veces antes de darme cuenta de que no importaba, ya que los únicos números de emergencia que conocía eran las líneas locales. 911, 999, 000, 120. Podía probarlos, pero sabía que no podían transferir llamadas entre fronteras estatales, y mucho menos entre fronteras internacionales. Todavía me resultaba extraño usar mi voz, pero hice el esfuerzo de llamar a una enfermera. Sé que a veces me estaba alejando del inglés y debí tener algún tipo de acento, porque ella necesitó varios intentos para entender lo que estaba diciendo. Cuando finalmente entendió que le estaba diciendo que la gente estaba a punto de morir, quiénes eran y dónde, y que se pusiera en contacto con las autoridades de allí, se fue nerviosa. Cualquier pensamiento que tuviera de que ella entendía la importancia de la solicitud se desvaneció rápidamente cuando trajo a un médico, quien me revisó de pies a cabeza, mientras asentía y decía que se ocuparía de ello. Cuando le pregunté si necesitaba tomar notas, dudó y me di cuenta de que no me creía. Creo que es comprensible que esto me haya molestado. Le levanté la voz, le insté a que se tomara esto en serio, le dije que probablemente la gente estaba muriendo en este momento y que él podía salvarla. En cambio, me preguntó cómo podía estar al tanto de los crímenes planificados que tenían lugar en todo el país. Como un tonto, le dije. Lo había visto. Yo había sido ellos.
Sabía cada detalle de lo que estaba por suceder porque estuve allí mientras lo planeaban. Se fue poco después y trajo a otro médico, quien comenzó a hacer preguntas. ¿Has experimentado algo extraño o extraño últimamente que no pueda explicarse? Sí, justo antes de venir aquí. ¿Le resulta difícil hablar con otras personas, como si no pudieran entenderle a usted o lo que está diciendo? Sí, ahora mismo es difícil hablar en un solo idioma. Está bien. ¿Experimentas con frecuencia imágenes o sonidos que otros no parecen compartir? No lo sé, solo ha sucedido una vez, hasta donde puedo recordar. ¿Crees en cosas de la realidad que otras personas no creen? Fue allí donde finalmente hizo clic. Este era un psicólogo. No estoy loca, señora, simplemente llame a las autoridades y ellos se ocuparán de todo lo demás. Lo siento, no puedo simplemente llamar a la policía. Sí, puedes. Puedes simplemente levantar el teléfono, buscar los números, llamar y denunciar un delito. No necesitan saber por qué llamas. Simplemente no lo harás porque crees que puedo hacerlo. Estoy loco. Estaba a punto de decir algo, pero le grité. La gente está muriendo. La gente está muriendo y usted no está haciendo nada para ayudarla. No sabía si mi inglés era bueno, pero francamente no me importaba. Señor, necesita calmarse, no necesito hacer nada. Aquí, muéstrame la computadora, yo mismo buscaré los números. Señor, por favor acuéstese. Gente está muriendo. Grité de nuevo, levantándome. ¿Por qué te concentras en la imposibilidad de cómo lo sé, de lo que me pasó, y no en el hecho de que la gente está muriendo cuando no es necesario? Atravesé la cortina que rodeaba mi cama, miré a mi alrededor brevemente y vi un escritorio con computadoras detrás. Fui detrás del escritorio, agarré el respaldo de una silla con ruedas que tenía a una persona sentada y la aparté del camino, inclinándome hasta que pude ver el monitor. Acababa de buscar el número de la policía de Chicago y estaba alcanzando el teléfono para denunciar un asesinato, suicidio, cuando me derribaron al suelo. Me retorcí y luché, logrando empujar a uno mientras otro venía desde la otra dirección, inmovilizándome dolorosamente contra el suelo. Luego, un dolor agudo en el trasero, un movimiento de cabeza y quedé fuera. Volví en sí y pronto me di cuenta de que me habían drogado. Había ataduras sobre mí, que me sujetaban a la cama, y me retorcía, tratando de quitármelas para poder llamar a ese número. Cuando no pude quitármelos, comencé a gritar. Los estás matando. Se están muriendo por tu culpa. No fue elegante, lo sé, pero bueno. Yo era el único que podría haber detenido los crímenes que había visto. Sabía que los médicos no podían saberlo, pero no sabía cómo hacerles ver. Entonces grité. Grité. Mejoré en mantener mis palabras en inglés y traté de desmenuzarlas, hacerlas ceder, hacerles ver que lo que estaban haciendo era, francamente, malvado. Lo hice durante horas y podría haber seguido, pero finalmente vinieron y me sedaron. Les rogué que lo intentaran, simplemente lo intentaran, y les di los nombres, ubicaciones y crímenes de tantas personas como pude antes de hundirme. Esa fue mi vida por un tiempo. Despierta, recuerda todo, luego grita hasta que mi voz se vuelve ronca, luego sigue gritando de todos modos hasta que invariablemente alguien viene a callarme. No tuve sentido del tiempo durante esto, similar pero muy diferente a la experiencia que inició todo esto. Una vez, cuando me desperté y vi a un médico en mi habitación, traté de contarle todas las cosas que pude. Cómo mañana alguien iba a matar a su casero en Miami, cómo un hombre planeaba matar a su familia el día de Navidad en Seattle, cómo un hombre trastornado en Wyoming estaba acosando a una joven con horribles intenciones, y cómo iba a hacer su mudarse antes de fin de año. El médico intentó decir algo, pero les dije que aún podían hacer algo, que aún podían detenerlo, que solo tenían que hacer la llamada. Me interrumpieron, con una mano en mi brazo. Hoy es 3 de enero de 2024. Sé que dijeron algo más, otras cosas, pero no los escuché. Empecé a romper a llorar, conocí a esta gente, la gente a punto de matar, la gente a punto de morir. La mayoría de ellos no sabía que su vida estaba en peligro y algunos acababan de pasar uno de los mejores días de sus vidas. Tenían sueños, vidas y gente que los amaba, y ahora, después de tanto tiempo, era seguro que estaban muertos. Tú los mataste, dije, ahogándome en sollozos, y luego grité, los dejaste morir. No escuchaste y ahora están muertos. Sé que sueno mejor ahora mientras escribo esto. Honestamente, no lo soy. Estoy herido, enojado y solo estoy tratando de superar esto, pero es difícil, sabiendo que podría haber hecho algo si me hubiera esforzado más en convencerlos.
Tal vez podría haberles dicho que lo sabía porque era un conspirador, o si hubiera recordado la contraseña de mi propio teléfono, o cualquier cantidad de cosas que nunca hice o pensé hacer. El otro día mi terapeuta me dijo que había ido progresando. Le pregunté si alguna vez había buscado las fechas, las horas, las personas, los crímenes. No lo había hecho. Ya lo sabía, pero aún así me dolía oírlo. Los medicamentos han ayudado, por lo que valen. Tal vez sea solo porque me han golpeado y embotan mis emociones, tal vez estén tratando mi condición con éxito. Bueno, mi médico dice que es espectro de esquizofrenia no especificado y otros trastornos psicóticos, si mi memoria no me falla. Estoy bastante seguro de que eso solo significa que no saben cómo tratar conmigo, y ese parece ser el caso. Ayer me dijeron que mañana me trasladarán, que la nueva sala está especializada en casos como el mío. No sé si creerás esto, pero está bien. De hecho, eso es bueno. Nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé. El hombre estaba destinado a ver nuestras vidas solo a través de nuestros ojos, por muy imperfectos que seamos para ello. Todos nos volveríamos locos si conociéramos siquiera los pensamientos de nuestros vecinos, y mucho menos las vidas de personas al otro lado del mundo. Quizás la sociedad sería mejor o más tolerante, pero seríamos miserables y no seríamos individuos. Incluso después de un solo minuto, todavía no puedo recordar mi propio nombre. No puedo recordar las caras de mis padres. Incluso si pudiera dar consejos sobre cómo afrontar lo que pasé, no importaría. No lo recordarías al final. Estarías tan estancado como yo. Corriendo como yo, si eres inteligente. Encontré el camino a una biblioteca un par de ciudades más allá y he estado escribiendo como un loco desde entonces. Parece que tuve tiempo suficiente para escribir todo esto. Realmente esperaba que no tomara tanto tiempo, creo que tal vez haya entrado en más detalles de los necesarios, pero no importa mucho. Tuve que pedir prestada esta cuenta para publicar, y te pido disculpas, extraño al azar. Habías iniciado sesión durante ese minuto y casualmente recordé tu contraseña. De todos modos, en cuanto a por qué me postulo ahora, el otro día pasó algo que no quería reconocer. Intenté sacármelo de la cabeza, pero al día siguiente, ayer, llegó la orden de transferencia. Mientras estaba en medio de un juego de solitario, por primera vez desde mi incidente, me estremecí. No tenía frío, no había corrientes de aire y recordé distraídamente lo extraño que era que a veces la gente temblara cuando los miraba. Eso habría sido todo, pero entonces escuché una voz. La voz de una mujer, fuerte en mis pensamientos. Te encontré.